Hola, soy María Bustos de Más Allá de la Esterilla y te doy la bienvenida al Balcón del Yoga, desde el que te invito a sumarte al mundo del yoga para descubrir una práctica transformadora que va mucho más allá de lo físico. Y en este balcón de hoy te invito a descubrir qué es la meditación de la mano de Conchi Sánchez, una mujer que lo sabe casi todo sobre meditación. Hola Conchi, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Hola María, muchas gracias por invitarme a tu balcón. Un placer. Gracias. Pues para quienes no la conozcáis, Conchi es profesora de yoga, es directora de un centro de yoga en Moralzarzal, un pueblo de la Sierra de Madrid, y es profesora de meditación enfocada en el Vedanta. Y ofreces, además de clases de yoga, cursos presenciales y online de meditación, tanto para principiantes, para esas personas que quieren empezar a meditar y no saben cómo, como para profesores de yoga que quieren profundizar en la meditación para poder ofrecerla a sus alumnos, ¿verdad? Eso es, exacto, para todos los niveles. Y quiero decirte, Conchi, que yo soy súper fan de cómo haces tu trabajo, porque sobre todo la meditación es una práctica que en sí es sencilla, porque es llegar a ese punto de tu silencio interior, pero lo chungo es cómo llegas hasta ahí. Y esa dificultad, ¿no? Porque es una práctica que es muy profunda, que es muy compleja por todo lo que nos mueve, por todas las resistencias que nos genera y por todo lo que descubrimos. Y lo que tú haces con ese don que tienes para comunicar y con esa pasión que tienes por la meditación es toda esa complejidad la reduces y la ofreces de una manera súper sencilla y eso es una maravilla, la verdad. Ay, muchas gracias. La verdad es que es uno de mis propósitos, hacer accesible la práctica de meditación, que no resulte difícil para nadie comenzar a introducir la meditación en su vida. Lo haces genial, de verdad. Y lo van a descubrir ahora mismo. Y mira, si te parece, empezamos, Conchi, por el principio, porque cuando nos acercamos a la meditación tenemos como una idea súper vaga de lo que es meditar, que se reduce básicamente a sentarse sin moverse y dejar la mente en blanco. Pero tú nos puedes iluminar un poquito y darnos una mejor definición de lo que es meditar, ¿verdad? Vale, es difícil dar una definición, de lo que es la meditación. De hecho, yo daría definiciones diferentes enfocadas a practicantes que están iniciándose Ujú. o a practicantes que son avanzados o a profesores, porque la meditación es muy compleja, es un mundo infinito, al igual que la práctica de yoga, todo lo que tiene que ver con yoga es infinito. Entonces, pero sí que podríamos dar una definición muy clara y bueno, tú lo has descrito. Realmente cuando meditamos nos sentamos y buscamos una parte de silencio interno que tenemos. Lo de dejar la mente en blanco, lo de parar la mente, ya resulta más difícil porque es casi imposible parar la mente ni dejar el pensamiento en blanco. Pero sí que podemos observar lo que sucede en la mente y contenido va a aparecer, porque siempre hay, siempre aparece, pero lo que hagamos con ese contenido va a ser lo que realmente sea lo importante. Entonces, cuando meditamos al principio, para personas que se inician en este camino, podemos decir que lo importante es que sean personas que saben relajarse, que sepan mantener un estado de relajación previo a un estado de meditación, y después es ir indagando en profundidad y en mundo interno, en un universo que realmente es desconocido para nosotros y que solo accedemos a él a través de la práctica de meditación. Entonces, ese sería un primer acercamiento. Pero definir la meditación, como te digo, es complejo y podemos hacerlo de muchas maneras. De momento nos vamos a quedar con esa definición, luego iremos profundizando un poquito más. Me parece perfecta para empezar. Por ejemplo, también, bueno, tenemos a veces también un poco de lío con diferentes prácticas que se pueden confundir con la meditación. Entonces, explícanos qué es meditar y qué no es meditar. Vale, sí, hay mucho lío aquí, pero porque también nosotros como profes nombramos a las cosas como no son. Hay Ujú. veces que la gente confunde la relajación que se hace después de una práctica de yoga con una meditación y no es una meditación, sería una relajación. La práctica de visualización o de concentración tampoco es una meditación. Entonces, cada práctica tiene un sentido, tiene unos elementos y tiene una finalidad. Y desde luego que no tiene nada que ver una práctica de relajación, una práctica de meditación o de visualización. Lo que hacemos comúnmente en yoga es relajar el cuerpo, relajar la mente, relajar el sistema emocional después de la práctica. Y la finalidad sería esa, la de conseguir mantener un estado de relax detrás de una práctica de yoga. Con un trabajo de visualización estamos poniendo a la mente en actividad, a la imaginación,
a la Claro. atención. Ujú. Estamos, incluso con los ojos cerrados, también estamos activando la mirada hacia visualizar, hacia imaginar aquello que nos estén guiando, que estemos nosotros guiándonos hacia nosotros mismos. Un trabajo de concentración focalizaríamos la atención en el objeto a observar. Sin embargo, en una meditación, ninguno de estos sentidos que sí que se activan durante la práctica tendría que estar activo, porque en el trabajo de meditación empezaríamos por lo que llamamos pratyahara en yoga, que sería esa retracción de la atención y de los sentidos hacia el mundo interno. Con lo cual, lo que se busca con la práctica de meditación es completamente diferente a lo que se busca con otras prácticas que son afines y que muchas veces se confunden. Y que quizá estas prácticas pueden ser como un camino previo, que pueden ir preparando el cuerpo y la mente hacia ese apagar la atención, apagar los sentidos y entrar en ese silencio, ¿verdad? Exacto, María. Eso es porque, como te indicaba al principio, es muy común que la gente venga a meditar o se acerque al mundo de la meditación sin haber hecho ninguna práctica de yoga previa y sin ni siquiera hacer yoga y no saber nada de este mundo. Y esas personas suelen tener dificultad a la hora de relajarse. Entonces, quizás tendrían que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Y empezar, pues, yendo a una clase de yoga para ver qué es esto del yoga, asistiendo a una sesión de relajación. Por eso la práctica de yoga nidra, que es una técnica de meditación en la que ellos permanecen tumbados y se va guiando, es muy accesible en unos primeros momentos de acercamiento hacia la meditación, porque no tienes nada que hacer, te tumbas y te dejas guiar. Claro. Entonces sí, habría que empezar por relajarse antes que meditar. Qué interesante, Conchi. Y entonces ya lo que sería el proceso de la meditación, cuando empezamos a meditar, sobre todo en estas primeras veces, en estas primeras intentos de meditación, ahí es donde aparece más toda esa resistencia, ese querer mover el cuerpo, ese querer salir de la postura, se activan un montón de pensamientos y ese momento, esa incomodidad, ¿cómo podemos gestionarla, Conchi? Vale, la postura es lo primero que nos va a sacar de la práctica siempre. Y de hecho la postura es lo que más tiempo vamos a tardar en construir. Y nos tenemos que tomar ese tiempo para construir la postura. Dure el tiempo que dure. Yo normalmente en los alumnos, pues a lo mejor hasta la tercera o cuarta sesión, hasta casi la mitad del curso, cuando dura 8 semanas, no encuentran su postura de meditación. No pasa nada el tiempo que te lleve, pero sí que has de tener en cuenta que aquí te tienes que dirigir hacia 2 alumnos. Y los alumnos tienen que tener en cuenta que si van a yoga, posiblemente puedan estar cómodamente sentados en una postura de la que hacemos en yoga, con las piernas cruzadas en el suelo sobre un zafú. Pero si no vienen a yoga, pues a lo mejor no pueden estar sentados sobre el suelo, tienen que estar en una silla o en un banco de meditación. Y da igual realmente la postura en la que te instales. Tiene que ser una postura que tú puedas sostener Ujú. durante un tiempo y que el cuerpo pueda mantener en silencio. Quiere decir que no esté quejándose todo el cuerpo, articulaciones, porque ahí la mente se va a activar Claro. y nos van a sacar de la práctica. Entonces yo siempre soy muy pesada con la postura, mis alumnos lo saben, y les indago mucho en observa qué postura vas a coger para meditar y mira y siente y colócate un soporte, otro soporte, una manta o un ladrillo, porque es que es necesario, porque es una pena que no llegues a acceder a un estado de meditación porque te estén molestando las caderas. De hecho, puedes meditar sobre un sillón, sentado sobre un sillón. Incluso yo no recomiendo meditar tumbados. Sin embargo, si existe una patología Ujú. grave, a una persona que, por ejemplo, no pueda estar sentada, pues sí que en esos casos sí que se le puede facilitar una práctica tumbados. Sería como la última opción. Si puedes estar sobre una silla, que es muy cómodo, pues sobre una silla. Y es que es muy claro cuando el cuerpo molesta que la mente se active. Y cuando el cuerpo no molesta y ya hemos conseguido adquirir esa postura en la que estamos cómodamente meditando, la mente se va a seguir activando igualmente, porque es lo que hablábamos. Los procesos cognitivos de la mente van por libre. Entonces, al principio ayuda mucho a aprender diferentes técnicas de meditación o diferentes elementos para que en lugar de fijar la atención en ese contenido que está apareciendo en la mente, podamos fijar, por ejemplo, la atención en la respiración, en observar simplemente el proceso de la respiración.
Esto sería como para unos alumnos iniciales, los primeros pasos por los que tendrían que empezar. Explicarles qué es la conciencia testigo, qué es la observación sin juicio o sin valoración, para que ellos puedan tener herramientas cuando se active la mente y cuando se activen los pensamientos. Al final lo que queremos nosotros conseguir es que se eliminen esas fluctuaciones mentales, o que si van como olas del mar muy graves, muy amplias, consigamos por lo menos mantener una superficie lo más calmada posible. Entonces, gracias a las numerosas herramientas que nos ofrece el yoga y a los elementos que nos ofrece, les podemos ir explicando, porque también lo que valga para una persona quizás no sirva para otra. No todo el mundo está cómodo en una meditación en silencio, porque quizás incluso se activa más la mente cuando hacemos una meditación en silencio. Entonces, a lo mejor hay gente que conecta con la respiración o con una meditación a través de los mudras o con el canto de mantras, la recitación de mantras. Entonces, bueno, pues depende un poco. Yo lo que hago es nutrir de diferentes técnicas y herramientas para que ellos vayan encontrando cuál es con la que se encuentran más cómodos y cuál es la que les lleva a acceder a ese estado de meditación. Claro, eso es súper útil porque es como cuando empiezas a practicar yoga y te das cuenta que hay un montón de estilos de yoga hasta que conectas con el que a ti te sirve, con el que mejor te sientes, ¿no? Pues mira, la meditación es lo mismo, hay diferentes técnicas y es encontrar esa en la que tus olas, como tú decías, se vayan calmando y no sea ese tsunami, ¿no? Que al final es como, hay esto y la gente como puede estar tranquila y tienes toda esa agitación mental. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, porque cada persona va a vibrar con una técnica o con Claro. una manera de meditar. A lo mejor es vipassana, a lo mejor es zen, pero sí, hay que facilitarle ese acceso. Es igual que cuando van a Hatha Yoga o van a Kundalini o a cualquier otra práctica de yoga. Pues lo que tú acabas de decir, a lo mejor hay gente que con Kundalini pues no resuena, no vibra, y otra que con Hatha sí, depende un poco. Pero sí, es que hay muchísimas herramientas que podemos ofrecerles a los alumnos. Y tú las sabes, es que sabes un montón, Conchi, de verdad, qué pasada. Por ejemplo, hablando de las personas que son principiantes, hay muchas personas que te dicen, mira, es que para mí esto de sentarme y meditar, para mí es imposible. Para esas personas que creen que para ellas no puede ser esto de la meditación, ¿cuáles son las claves que les darías para que pusieran en marcha y pudieran conseguir conectar con ese silencio interior? Vale, a ver, claves como tal o fórmulas mágicas, por así decirlo, no hay. No, lo que yo sí que les diría, porque me he encontrado con muchos alumnos que les sucede, pero es que es normal. Es que la mente está activa todo el día, la capacidad de razón, el proceso de cognición de la mente, y lo que sucede es que cuando nos sentamos a meditar, todo ese contenido, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde lo coloco? ¿Cómo hago que no aflore? Pues no es imposible, claro que va a aflorar. Entonces, lo primero a esas personas les diría: consigue relajarte antes de sentarte a meditar, consigue establecerte en una postura y no te tomes la meditación como hablábamos al inicio en la definición, como esa indagación o ese viaje hacia el mundo interno, hacia un universo que no puedes percibir desde tu vida y desde tu día a día. No te lo tomes así, tómatelo al principio como un espacio que te das a ti mismo o a ti misma para pararte, para sentirte, para escucharte, Ujú. para calmarte. Entonces, no queremos avanzar demasiado porque no vamos a llegar a ese avance, pero sí que podemos ir dando pasitos cortos y cada vez nos vamos a encontrar más cómodos en el silencio, cada vez nos vamos a encontrar más cómodos en la quietud, cada vez nos vamos a encontrar como con más ganas de buscar esos momentos en los que me paro y me siento. Entonces, al principio hay que empezar por ahí, porque, como te comentaba, hay que hacer accesible esta práctica. Y a una persona que no ha meditado nunca le va a resultar muy difícil sostener una práctica durante 20 minutos o 30 minutos en silencio. Entonces, lo que quieren es, yo lo que he percibido es que la gente cuando quiere empezar a meditar es porque quieren traer paz y serenidad en su vida o tomarse la vida de otra manera. ¿Cómo te vas a tomar la vida de otra manera
Si lo que quieres es llegar ya al fin de la meditación y a la finalidad que tiene, ¿no? Tienes que ir empezando poco a poco. Y siempre tienes que trabajar esa aceptación hacia ti mismo, hacia la práctica que te ha tocado hoy, porque puede ser que no sea una práctica que como tú esperabas. Bueno, pues no pasa nada. Todas las prácticas te van a traer un aprendizaje. A lo mejor lo que de la práctica para ti hoy es simplemente siéntate, respira, escúchate, tómatelo con calma. Y sí que es verdad que la gente cuando va incorporando esta práctica y esta manera de no expectativa ante la práctica que voy a hacer, al final empiezan a cambiar sistemas mentales, se toman la vida de otra manera. Lo que a lo mejor antes los alteraba mucho, ahora ya no les altera tanto, ya no se lo toman con esa intensidad. Entonces, claro que todo es importante y claro que todo suma. Y si un día no estás para meditar, pues ponte un audio de una relajación, de una visualización, haz un pranayama, un ejercicio de respiración y ya está, no pasa nada, no hay que castigarse. Esto es hay que tomarse la práctica de meditación como un descubrimiento de sí mismo. Entonces bueno, pues me voy a sentar hoy y voy a ver qué me trae hoy la práctica, qué me quiere enseñar hoy la práctica. Claro, porque eso es mucho más amable que no tomárselo como un objetivo. Tengo que conseguir llegar a ese silencio interior y tengo que descubrir mi mundo. Claro, si venimos de un mundo con muchos, el que todo está marcado con objetivos y metas, y la meditación también se convierte en otra meta a conseguir, pierde totalmente el sentido. Es a ver qué descubro, me relajo, respiro y a ver qué hay en mí, ¿no? Hoy. Y eso es mucho más amable y mucho más sano, que al final de lo que se trata es de eso, de encontrar ese silencio y ese espacio en el que te descubres con todo lo que llevas encima. Exactamente. Es que no tiene sentido hacer la práctica de otra manera. O sentarte a meditar pues por esa expectativa que nos generamos con todo. Ujú. Esto no funciona así. Ni la práctica de yoga ni la de meditación funciona así. Entonces, bueno, incluso eso pasa muchas veces con el tiempo. No es que me tengo que sentar a meditar 20 minutos. Claro, eso Bueno, pues a lo también. mejor al principio tienes que empezar por 10 o por 15. Porque muchas veces, no todas las veces que nos sentamos a meditar, meditamos, tratamos de meditar. Hay veces que meditamos y hay veces que nos quedamos pues cómodos en el silencio, cómodos en la quietud, vaciamos un poco, purificamos la mente de algún contenido y ya está. No siempre llegamos a alcanzar ese estado de meditación. Entonces hay que ser paciente con uno mismo. Y cada día, pues a lo mejor si te pones 10 minutos, sin darte cuenta, al cabo de una semana, tú mismo, solo, has alcanzado pues, estar 15 minutos de tranquilidad y es fantástico, porque no te has tenido ni que cronometrar, ni que obligar, sino que simplemente cada vez disfrutas más de ese tiempo y de ese espacio que te das a ti mismo para nutrirte internamente y se alarga el tiempo de manera sencilla, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Claro, es que si lo enfocas así, si le quitas ese peso de la expectativa, de la meta que tengo que conseguir, si le quitas ese peso de tengo que cumplir tantos minutos meditando, se convierte en un regalo que te haces para descansar, descubrir y a ver qué me trae la meditación hoy. Y entonces es como una liberación, básicamente. Claro, es que realmente es que la meditación es un regalo, es que es así. Es así. Y en las fases iniciales, en los alumnos que se acercan a este mundo, es así. Pero en la gente que ya lleva más práctica, pues la meditación desde luego es un descubrimiento y es una unión con el ser y con el universo y con todo lo que nos rodea y lo que nos compone. Entonces ahí es un crecimiento tanto personal como espiritual. Y por supuesto que es un regalo. Nutrirnos así es un regalo. Y también es como mucho trabajo de aceptación, porque aunque lleves tiempo meditando, eso no quita que haya momentos, haya días en los que, como tú decías antes, sea muy difícil apagar esas fluctuaciones de la mente y toca aceptar, ¿no? Pues esto es lo que hay hoy, yo lo intento y soy constante tengo mi compromiso con mi práctica, pero acepto también que hay días en los que pueden pasar estas cosas y forma parte también del juego de la vida, ¿no? Aceptar lo que hay. Claro, exacto. Sí, sí, nos lo tenemos que tomar así como eternos alumnos, eternos principiantes. Hoy me voy a sentar, voy a tratar de meditar y bueno, pues
a ver qué descubro, a ver qué llega, a ver qué aparece y ya está. Porque además, sin expectativa y simplemente desde la actitud de observador, de contemplador y de principiante y de alumno de por vida, pues desde ahí es desde donde van a llegar muchas más cosas que si me sentara con un propósito. Mm. Y algo que has comentado antes, Conchi, que es súper importante, que es esa conciencia testigo. ¿Nos puedes dar así como cuatro pinceladas de lo que es la conciencia testigo para las personas que no están acostumbradas a saber qué es esto? Pues la conciencia testigo, tratada así para personas que se acercan a la meditación, se tienen que quedar con dos conceptos, que sería el no juicio y la no valoración, hacia cualquier cosa que aparezca durante la práctica, que puede ser un pensamiento, puede ser una imagen, puede ser una emoción. Al principio les resulta muy difícil, es evidente, pero ¿cómo no voy a hacer una valoración sobre lo que me está apareciendo? Entonces tendríamos como profes de tratar de explicar la diferencia entre lo que es una conciencia ordinaria, y somos conscientes de, cuando observo desde esa parte de conciencia testigo, soy el testigo de lo que está sucediendo. Pero poco a poco sí que se van dando cuenta que cuando son testigos del contenido que aparece en la mente, no continúa estando el contenido, sino que se disuelve, se desvanece, porque cuando tú un pensamiento te permites observarlo desde ese punto, al final va a terminar desapareciendo. La mente lo que quiere es que hagamos una bola más grande de nieve, es decir, que entremos en una imaginación, en una soñación, en un razonamiento sobre lo que está apareciendo. Pero cuando no lo hacemos, al final pues es como que, bueno, vale, pues lo voy a intentar por otro lado. Quito un pensamiento, vuelvo a traer otro. Y nos va a pasar muchas veces que alimentemos uno de los pensamientos que lleguen. Pues no pasa nada. Cuando seamos conscientes de que lo estamos alimentando, lo soltamos, lo dejamos que se vaya y volverá otro que podré observar y volverá otro que a lo mejor puedo o no observar. Entonces tenemos que ir poco a poco, porque esto es, bueno, pues es un aprendizaje. Al igual que al principio cuando nos sacamos el carnet de conducir tenemos que estar atento a muchas cosas, después ya son cosas que salen fluidas. Y la conciencia testigo es algo que cuando se interioriza, ya no tienes que pensar en observar desde ese no juicio, sino ya se instala, solamente sencillo. ¿Vale? Pero sí que al principio ayuda mucho que te guíe alguien una práctica. Sí que ayuda. Sobre todo cuando empiezas en un nivel inicial. Y practicar este no juicio, esta observación sin juicio, eso es como un ensayo brutal para luego la vida real, porque si puedes instalarte ahí en la meditación, luego en la vida real va a ser más fácil también colocarte de otra manera ante ciertas situaciones. No tanto reaccionar, sino responder desde otro lugar, ¿no? En la vida real nos va a costar más. Ahí nos va a costar más. Pero estando practicando así Sí. es como, uy, ya tengo un poco más de herramientas, ¿no? Efectivamente, lo que nos va a dar quizás es lo que te comentaba antes, que a lo mejor reaccionaba antes a algo siempre y ahora pues no le doy tanta importancia. O ahora tardo más en reaccionar. O ahora me permito instalar una pausa entre esa acción-reacción, entre el estímulo que se da y la respuesta que siempre se ha dado en mí. A lo mejor ahora sí que puedo abrir un espacio de silencio, de observación y decir, ¿esto realmente es tan importante o no lo es? Vamos a saltar siempre, muchísimas veces, pero quizás haya resortes que sí que podamos mantener en observación durante unos momentos. Y por supuesto, María, es lo que te digo, que la gente se aprende a tomar la vida de otra manera. Pero es igual que cuando te acercas al mundo del yoga. Empiezan a cambiar estructuras internas y estructuras cognitivas. Y al final las cosas no son lo que parece, no te importan tanto, no te cambian las cosas. Sí, porque al final es como que todo lo que haces en la esterilla es una práctica para luego continuar una vez que das un paso fuera de la esterilla y empieza tu vida. Entonces, todo lo que vas practicando ahí, de alguna manera te sirve para luego eso, posicionarte un poquito como un pasito por detrás de cómo lo hacías antes y verlo con otra perspectiva. Y no tan reactiva, sino para poder eso, como responder desde un lugar un poco más consciente, ¿no? Eso es. Sí, además es que es lo que hay que hacer, hay que llevar todas estas prácticas al día a día. No tiene sentido que estemos meditando
y después le estemos chillando a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas, o nos estemos enfadando por cualquier cosa que hagan. No tiene sentido. Tendremos que traer esa práctica, incorporarla internamente en nuestras vidas. Y vamos a seguir muchas veces reaccionando y enfadándonos, porque es normal, es la naturaleza del ser humano. Y a nivel psicológico somos personas muy complejas, somos seres humanos muy complejos. Pero sí que se van produciendo cambios y transformaciones. Y cuando hay una transformación no hay una vuelta atrás, hay una evolución en la persona. Wow, sí, claro, al final eso es un trabajo que no acaba nunca, ¿no? Estamos en constante evolución, en constante observación, en constante cambio y por eso hay que seguir siempre practicando, porque siempre hay momentos en los que puedes volver a saltar, pero al día siguiente tienes otra oportunidad para poder volver a hacerlo desde otro punto de vista. Sí, sí, estamos en continua evolución día a día, siempre, claro. Cuanto más nos nutramos y más aprendamos de nosotros mismos y de la relación con los demás, con el entorno, pues mejor, mejor, más paz vamos a encontrar en nuestra vida. Y un Así poquito es. lo que decías también, Conchi, que es súper importante, sobre todo al principio, cuando empiezas a meditar, la figura de esa guía, esa persona que te lleva de la mano por todas las fases hasta que tú consigues situarte en ese lugar, en este silencio interior, y esa Ujú. persona te vuelve a llevar de la mano otra vez para devolverte al mundo real y que te ayuda a recoger todo eso que ha podido aflorar en ti y te ayuda a cerrar la práctica para que luego puedas incorporarla e integrarla en ti. Eso es súper importante, tener esa persona que te da la mano en esos primeros momentos, ¿no? Cuando, lo que comentábamos antes, cuando la meditación suena como algo tan grande y algo como muy difícil de lograr, ¿no? Ujú. Sí, ayuda muchísimo. Cuando la gente quiere empezar a meditar, pues que lo hagan de la mano de una persona que les vaya guiando, que les proporcione herramientas, que les proporcione elementos, que les explique a nivel de contenido teórico y práctico y que les acompañe durante la guía de la meditación, porque es difícil, como te comentaba antes, sentarnos a meditar en completo silencio y más cuando es una persona que nunca ha meditado y nunca se ha acercado a este mundo de la meditación. Pero esto es como todo, cuando tú vas a aprender, yo no sé, ballet y te apuntas a una escuela de baile, pues quieres que un profe te explique, ¿no? Te explique los pasos, te explique la coreografía, te explique las cosas que son importantes para que no te hagas daño y no te tuerzas un tobillo. Mm, Te puedes poner vídeos de YouTube, pero quizás te da como más seguridad Claro. tener ese contacto con esa persona en esos momentos, porque te van a surgir miles de dudas y el vídeo de YouTube no te las va a poder aclarar, la verdad. Entonces, ayuda mucho. Y luego porque las meditaciones, cuando las vas haciendo con la guía de una persona, con la que te sientes cómoda y con la que confías, es como cuando tú cierras los ojos y te dejas llevar por alguien que te agarra de la mano. Simplemente confías y sabes que esa persona te va a llevar hasta donde tú estás preparado para ir en este momento y vas a llegar o no. Da igual, te vas a poder en esos momentos, primeros momentos, relajar o no, desactivar los sentidos o no, da igual, pero sí que vas a confiar en esa guía. Sin embargo, cuando a lo mejor nos ponemos un audio, nos ponemos cualquier práctica que encontramos, se puede dar el caso que no confiemos plenamente. Entonces sí que es importante tomarnos un tiempo para encontrar el lugar, encontrar la persona que queremos que nos guíe, que luego podemos cambiar y de hecho es recomendable que cambiemos, que no dependamos de una persona para meditar. Esto también yo hago bastante hincapié en las formaciones porque eh, tenemos que proporcionar a los alumnos desde el primer momento que la gente no se enganche a una práctica con una persona y en un lugar. Tú puedes meditar en tu casa sin necesidad de que yo esté presente ni que yo te dé una guía. Al principio va a ser mucho más sencillo que yo esté presente y te dé una guía, pero después tú ya tienes que funcionar sola. Una vez que has conseguido adquirir esos conocimientos necesarios para incorporar una práctica de meditación en tu día a día y en tu vida, ya tienes que funcionar sola. Otra cosa es que digas, de vez en cuando me doy el regalo de que volver a conectar con esta persona y que me guíe. Perfecto. Pero sí, sí que hay que encontrar esa independencia. Y también a la hora de guiar es importante porque
El profesor que nos guía sabe los tiempos que nos tiene que mantener, pues por ejemplo, en la primera parte, que sería como la preparación, el tiempo de silencio que tiene que mantener en unos alumnos iniciales, en unos alumnos avanzados, y luego cómo, lo que tú comentabas, cómo volver a cerrar la práctica, a recoger todo aquello que haya podido surgir durante la sesión. Entonces, ayuda mucho tener una persona en estos primeros momentos, porque todo eso te lo va a dar de la mano, claro. Son conocimientos que ya ha adquirido y que te va a transmitir. Claro, y además incluso poder comentar después de la práctica de meditación, poder comentar si hay algo que ha salido por ahí, poder comentarlo contigo, Conchi, me ha pasado esto, he tenido estas resistencias, poder exponer eso a una persona que sabe, te relaja y te ayuda aprendes. Sí, aprendes mucho y además porque te van a también surgir muchas cosas de no sé si esto es normal o no es ¿Hay que sentir normal. esto o no? Esto Claro, que ha sí, sí. pasado, que ha aflorado, que ha sucedido es normal. Y la nutrición con la persona que te está guiando es importante, pero para mí la nutrición más importante es la del grupo. Cuando Mm. te haces un grupo de meditación, el que compartan entre ellos, el que uno escucha al otro, porque hay gente que va a terminar la práctica, quizás no le apetezca compartir nada, quizás le apetezca estar en silencio porque no quiera romper pues esa magia del silencio, porque todavía no le apetece hablar. Pero quizás a otros sí que les apetezca hablar, pero no se atrevan a compartir lo que han experimentado por lo que puedan decir los demás. Pero cuando alguien ha experimentado algo similar y lo comparte con el grupo, se sienten cómodos. Entonces, es muy importante. Si se puede formar un grupo de meditación, mucho mejor. La gente se va a nutrir, se va a complementar y se van a sentir apoyados también por esa guía que les va a decir, pues sí, no, es normal, por supuesto que sí, todo esto que está aflorando, les va a quitar como hierro al asunto. Pero que compartan entre ellos es precioso. Los grupos de meditación que se generan son siempre una maravilla, porque cuanto más comparta el grupo, más se lleva cada persona del curso, de la experiencia o de esa práctica. Y aparte luego en ese compartir de comunidad te das cuenta que las emociones son súper universales y que todos al final sentimos cosas muy parecidas. Aunque te pienses que seas la única persona que ha sentido resistencia, seguro que todos están en este momento, en ese silencio interior y yo estoy aquí luchando porque me duele la rodilla y luego te das cuenta que no, que todos podemos tener esos momentos o ese día más difícil y eso también pues te relaja, ¿no? Saber que somos nos parecemos más todos de lo que nos pensamos, que es todo mucho más fácil. Sí, sí, así es. Sí, estamos todos cortados por el mismo patrón, todos. O sea, es así. Y sí, claro, compartir algo que para ti te parece pues no sé, es que sentía, pues no sé, mucho calor en las manos, o sentía tal, o sentía como el cuerpo pues no sé, me vibraba internamente o se movía internamente. Claro, pues pensar, pero yo, ¿cómo estoy sintiendo esto? ¿Qué estoy haciendo? Pero cuando lo compartes y te dicen todos, pues yo sentía lo mismo, ya es como, vale, Mira, fenomenal, ¿no? porque no estaba sintiendo algo paranormal ni algo raro. Entonces, bueno, pues es una percepción más que puedes sentir con la meditación. Wow, es que es un mundo súper interesante, Conchi. Es un placer escucharte porque sabes muchísimo y ya te digo, tu manera de comunicar es increíble. Muchas Un gracias, placer. María. Y para las personas que están escuchando y que se han contagiado de esa pasión que tú tienes por la meditación y que quieran estudiar contigo o aprender contigo o practicar contigo, ¿cómo pueden hacer, Conchi? Pues tengo un curso de 8 semanas, Ujú. de un par de meses de técnicas de meditación, que está indicado tanto para alumnos que empiezan como para alumnos que ya tienen una práctica, pero que les faltan herramientas, que sienten como que, bueno, pues que se han estabilizado, que no saben muy bien cómo avanzar, que no terminan de enganchar con la práctica, a nivel de que no hacen la práctica todo lo que la tendrían que hacer, o no conectan, o se activa demasiado la mente, o se van al sueño. Todas estas cosas que pueden pasar al principio. Entonces, pues tengo un curso enfocado hacia ellos y lo estaba haciendo de manera presencial, pero bueno, con todo lo que está sucediendo lo voy a lanzar también online. Mm. Y luego también tengo formación para profesores, es una especialización en meditación para profesores de yoga. Entonces, la especialización para profes la pueden encontrar en espaciomeditación.com
y luego la formación o el curso para nivel de alumnos, para nivel inicial o para gente que ya sabe algo de meditación, lo pueden encontrar en la página web de mi centro de yoga, que es yogamudra.es. Qué guay. Entonces, en esta curso es donde tú ofreces lo que nos comentabas antes, ¿no? Todas las técnicas para que pueda cada uno encontrarse la que es más cómoda para él o para ella, ¿no? Claro, sí, yo al principio sobre todo lo que les doy es, bueno, pues como que monto las bases de esa práctica. Les doy los elementos esenciales que tienen que conocer, porque que uno de ellos es la postura de lo que hemos estado hablando, la conciencia testigo. Entonces hay muchos elementos. El trabajo de respiración también que incorpora la práctica de yoga como preparación previa a la meditación. Entonces siempre hacemos pues una parte de contenido teórico de lo que vamos a tratar. Hacemos una sesión en grupo con la práctica que yo les haga ese día. Después les paso la grabación por si quieren estar practicando hasta el siguiente encuentro. Después hacemos pues, un compartir, un poner en común al final de la sesión para ir viendo todo aquello que hemos comentado, ¿no? La importancia de eso. Y la verdad es que yo es un curso que llevo impartiendo muchos años y funciona muy bien. La gente que viene que no tiene ninguna idea de meditación, que no hacen prácticamente nada de yoga, no han hecho yoga en su vida, conectan con una práctica regular de meditación, adquieren herramientas, se sienten cómodos en el silencio después del curso. Las personas que se acercan y no han meditado nunca y son rabos de lagartija porque son muy activos y no consiguen estar en tranquilidad, consiguen estar en tranquilidad. Así es que sí, la verdad es que estoy muy contenta porque luego veo los resultados en la gente y son siempre maravillosos. Wow, qué bien. Qué bien, Conchi. Pues muchísimas gracias por esta charla. Ha sido un súper placer tenerte, de verdad, y que compartas todos estos conocimientos, estas bases y toda la información que tienes. Súper, súper interesante. Te agradezco un montón. Bueno, un besito. Muchas gracias por participar y hablamos prontito, ¿vale, Conchi? Genial, muchas gracias a ti, María, por invitarme a tu balcón. La verdad es que es Gracias. un placer. Un placer, María. Gracias igualmente. Y para ti que estás al otro lado, espero que te haya resultado tan interesante como a mí y que hayas disfrutado mucho de este acercamiento a la meditación y te espero prontito en el próximo Balcón del Yoga. Hasta luego. Chao.